Buenos días, en esta vez el 17 de octubre de 2019. Ahora estamos con una topología en el simulador de Packet Tracer en la versión 7.2 que salió justamente para este año, ¿no? Una versión reciente, la última versión de Packet Tracer. Esperamos y ansiamos que salga pronto la versión 7.2.3, donde veremos otras mejoras orientadas a programabilidad sobre todo. Ahora que tenemos aquí, tenemos una topología demo que hemos ido trabajando con NAT y era funcional al implementar NAT integrado a lo que es enrutamiento estático. Ahora, en este escenario, la idea es integrar NAT con algún protocolo de enrutamiento. En nuestro caso, lo haremos utilizando un protocolo bien conocido, RIP, aunque sabemos que está yendo a ser deprecado o de desuso, pero es un protocolo bastante fácil de configurar, sobre todo para entender. ¿Qué versión de RIP vamos a utilizar en este escenario? Como vemos, tenemos una topología sin clase en el lado de la LAN, entonces convendría utilizar la versión 2 de RIP. ¿Qué tenemos en cuanto a NAT? Revisemos lo que se tenía antes en el anterior ejemplo. Tenemos esta la topología. Si vemos el archivo de configuración con el comando show runner config, vemos que en primera instancia las interfaces están configuradas para las subinterfaces de cada VLAN, y en aquellas subinterfaces que está habilitada el comando ipnat insight para que pueda traducir o recibir las peticiones. En este caso para la VLAN 100, 100 y 200, y no así para la VLAN 300, porque no es necesario que en nuestro caso, en nuestro diseño, se traduzca, porque es una VLAN administrativa y solo queremos que sea usada o enrutada dentro de nuestra LAN. Después, en la interfaz fase 1, donde está conectada la zona de servidores, vamos a hacer uso de NAT, específicamente NAT estático, para un servidor, para este IP, que se referencia al servidor web y que se va a hacer uso de NAT estático. Dentro de este pool que está utilizando tanto para NAT estático, dinámico o sobrecargado, ¿no? Es el pool que tenemos asignado en una dirección pública. Como tenemos una salida redundante, tenemos dos seriales y en ambas se va a configurar ipnat outside para que pueda traducirse ya sea hacia arriba o hacia abajo, ¿no? Porque tenemos dos rutas alternas. Después, en la configuración misma de NAT, recordando un poco, ya tenemos el pool. No es necesario utilizar toda la dirección, en este caso estamos usando solo dos direcciones, suficiente para el tema del NAT dinámico, o en este caso el sobrecargado. Tenemos la lista de acceso, donde se había modificado una para cada VLAN de forma específica, y eso se aplica pues a la configuración. Y aquí tenemos la configuración del NAT estático. Bien, ahora pasemos puntualmente a la configuración del enrutamiento dinámico. Para hacerlo más fácil, pasaremos del lado izquierdo. Imaginemos que es el proveedor y de alguna manera estamos comunicándonos a través de una ruta redundante por un protocolo de enrutamiento dinámico, y además queremos integrar con NAT. Vamos a ver qué tenemos en la tabla de enrutamiento primero. El comando para ver la tabla de enrutamiento en los equipos IO Cisco es IP root, show IP root, y como vemos pues solamente están las redes directamente conectadas a cabo de las interfaces activas, ¿no? Y que tiene una dirección IP. Entonces tenemos básicamente tres redes, y empezamos a configurar. Entonces, si vamos a utilizar algún protocolo de enrutamiento, a diferencia de la configuración de enrutamiento estático, es que vamos a publicar nuestras redes, ¿no? No vamos a indicar la ruta por la cual se va a llegar, sino los protocolos de enrutamiento dinámico van a publicar a sus vecinos las rutas que tengan, o las redes que tengan conectadas en todo caso, para que se arme la ruta, ¿no? Y de acuerdo al algoritmo pues se determinará la forma. Entonces el comando es router, en este caso solamente RIP. Vamos a trabajar con la versión 2 como dijimos. ¿Y qué es lo que voy a publicar en este router? ¿Qué es lo que quiero enseñar, en otras palabras, ¿no? Entonces a través del comando network 289 en la red 105.102. entonces tenemos una subred, ¿no? Y en el tema de RIP solo se pone la dirección de red.
pero como sabemos, como RIP versión 1 es sin clase y RIP versión 2 es con clase, pero aún así en la configuración no es necesario poner la dirección de subred, porque va a asumir solamente en la configuración la red, pero en la publicación o notificación entre routers va a viajar con la máscara y por ende con la subred. Como vemos aquí, vamos a poner enter, aplicamos, y si vemos el archivo de configuración como se aplicó en el router, vamos a observar, como se dijo, solo va a considerar en la configuración la dirección de red o la clase, digamos, ¿no? Pero ya el comportamiento mismo va a tomar en cuenta la máscara como tal a través de una dirección multicast 224.0.0.9, que es la dirección asignada para RIP versión 2, tomando en cuenta la subred esta y su máscara. Bien, por decirlo así, con esto bastaría, ¿no? Pero hay un tema: tienen que empezar a conversar entre los routers. Entonces, para eso, ¿cómo se logra que dos routers se empiecen a conversar un protocolo de enrutamiento? Involucrando a través del mismo comando network, entonces tiene doble función, además de publicar. Con este comando, lo que vamos a hacer es empezar a enviar mensajes por esa interfaz a la cual está asignada la dirección de red que se va a publicar. Pues esta dirección o estas direcciones de red son conocidas por ambos routers, entonces no es necesario hacer este comando, por así decirlo, ¿no? Pero no es el objetivo en este caso, sino que a través de este comando los routers pueden empezar a conversar. Entonces una subred, luego se podría decir la otra subred, pero como bien dijimos hace un momento, no es necesario poner las subredes porque en la configuración solo se va a aplicar la dirección con clase, aún en las notificaciones tome en cuenta la subred. Entonces, en síntesis, se podía hacer esto para ambas interfaces, porque ambas interfaces están con esas dos subredes que son parte de esta red principal. Entonces, con eso ya por ambas interfaces involucradas en estas subredes, con este comando estamos indicando que van a participar de las notificaciones. Se podría decir que tenemos ya configurado RIP en este router. Vamos a guardar la configuración del archivo running de la memoria RAM a la memoria NVRAM, o podemos hacer con el comando write memory, ¿no? O su abreviatura, no es la abreviatura de este comando. Bueno, ¿cómo verificamos que en este router está trabajando algún protocolo de enrutamiento dinámico? Un comando clásico es el comando show IP protocols. En este comando que vamos a observar, podemos ver que está corriendo efectivamente RIP. Aquí podemos ver sus temporizadores, ¿no? Dice cada 30 segundos va a actualizar, ¿no? Y aquí están los demás temporizadores, como el tiempo de espera, ¿no? Y las interfaces que están siendo involucradas. Y luego lo que está por defecto, que automáticamente va a sumarizar, en este caso por defecto, y las rutas que está enseñando y las rutas que está aprendiendo, en este caso todavía nada, y la distancia administrativa. Quiero recalcar un punto aquí. Vemos que está enviando y recibiendo versión 2, perfecto, pero la cuestión es ¿por qué está involucrada la interfaz FAT00, que es la interfaz conectada hacia los hosts en este caso? No es necesario que esa interfaz reciba o se envíe por esa interfaz actualizaciones de RIP, porque solo tienen conectados computadoras o PCs. Entonces es un problema también, va a congestionar las redes de sus mensajes, es un tema de inseguridad. Es una buena práctica poner en modo pasivo las interfaces hacia los hosts, como en este caso. Vamos a aplicar esa configuración recomendada, esa buena práctica, ya afinando la configuración, por así decirlo. Entonces el comando es pasivo interface, identificamos la interfaz, como bien vimos era la interfaz FAT00. Guardamos. Si vemos nuevamente el comando, entonces esa interfaz ya no forma parte del proceso de actualización o conversación o notificación de mensajes de este protocolo. El mismo caso se aplica para cualquier protocolo de enrutamiento. Bueno, pasamos ahora a los routers intermedios, yendo en la configuración.
La ventaja de tener un protocolo de enrutamiento dinámico, a diferencia del enrutamiento estático, es que no necesitamos identificar los destinos, ¿no? Simplemente se notifica entre rutas y salto a salto, en este caso a través del vector distancia, ¿no? Se va a ir notificando. Estos routers lo único que necesitamos es hacer que formen parte del proceso de enrutamiento, trabajen en la misma versión y empiezan a conversar y van a servir como pasarelas, por así decirlo, y solamente tomamos en cuenta la red. Con esto ya forma parte este router por ambas interfaces involucradas en esta red, va a empezar a notificar las actualizaciones de enrutamiento, en este caso las que reciba de este, lo va a publicar por esta interfaz y viceversa. Vamos a la otra interfaz, antes podemos tal vez guardar la configuración y aquí lo mismo. Entramos a la configuración al nivel adecuado con el comando router rib y bueno, solo tomamos en cuenta la red y va a asumir a todas las subredes involucradas en esta red y verificamos con el mismo comando. No necesitamos ser pasiva por ahora porque no tenemos ninguna interfaz que no sea necesario. Como pueden ver, se fue un comando, no pusimos la versión 2 y por ende, por defecto, si no ponemos la versión 2, trabaja la versión 1, mandando y recibiendo de la versión 1 y también recibiendo de la versión 2 y las interfaces. Entonces vamos a hacer el cambio ahí en el ejemplo y ponemos la versión. Entonces bueno, ahora por defecto ya al aplicar solo recibimos y enviamos en la versión 2. En este caso observamos que el router está publicando esta red, ¿no? Y bueno, ya está recibiendo actualización de este vecino, que sería este caso, con esta distancia administrativa hace 16 segundos. Entonces después de más o menos 14 segundos va a haber una actualización nuevamente entre estos dos, ¿no? Hacemos el mismo, verificamos lo mismo, que estén trabajando en las versiones correspondientes de la misma manera, ¿no? La conversación, falta 5 segundos según este reporte para la siguiente actualización, ¿no? Entonces si vemos la tabla de enrutamiento, ya están empezando a conversar, ya están empezando a notificarse, y en este caso de su vecino, a un salto con esa distancia administrativa vía este vecino conectada a esta interfaz hace este tiempo, hace 15 segundos, se ha podido descubrir o aprender esta ruta, ¿no? De ese vecino, ¿no? Y como está habilitado automáticamente la sumarización, entonces está tomando en cuenta la red con clase, en el caso de RIP puntualmente. Bien, esta zona ya lo tenemos trabajando. En RIP ya pueden conversar tanto ese router que vimos de arriba, tanto como este, está ocurriendo lo mismo. Ya han podido intercambiar información, ¿no? De enrutamiento. Vayamos a este caso entonces a configurar el mismo escenario que se tenía. Entonces vamos a aplicar RIP en este router, configure terminal, entramos a modo de enrutamiento, RIP, ponemos la versión que vamos a trabajar y tal vez primero vamos a partir porque estos routers se empiecen a notificar. Entonces con este comando no es que estamos publicando la red 10 y hace este conocimiento de ambos routers, sino pues queremos que se integre. En este momento ya van a empezar a conversar y si vemos la tabla de enrutamiento, por ejemplo, sin que este router notifique nada de su red, pues el hecho es que va a aprender, ¿no? Va a recibir notificaciones de actualizaciones de enrutamiento de su vecino, en este caso de las seriales conectadas a su lado izquierdo de cada router, por así decirlo,
y la red hacia dos saltos del otro router donde se han conectado los servidores. Y vemos, como dijimos, el vecino por el cual está aprendiendo y la serial. Y como es una ruta redundante, tenemos dos vecinos, dos caminos para llegar al destino. Entonces, este router ya tiene visibilidad de esa red remota, ¿no? Ya puede conocer, pero no el otro router, ¿no? Este router aún no conoce de esa red, pues ese router, el router de la LAN, no ha publicado su red. Como pueden ver, no hay una red de este segmento. Pero como estamos en el concepto de NAT, no es posible que este router publique direcciones de red de tipo privado. En IPv4 privado sabemos que estas son las direcciones privadas dentro del segmento RFC 1918. Entonces, ¿qué se tendría que hacer? ¿Qué es lo que tiene que publicar este router? Si no se va a publicar, no se debe publicar las direcciones privadas. Pues la dirección que se va a utilizar para el nateo, que sería el pool asignado o comprado o alquilado, ¿no? Que es esta dirección. Entonces es lo que vamos a utilizar. Entonces, en el tema de enrutamiento, estando ahí, ya tenemos corriendo. Entonces vamos a hacer network, la 287.150.0, ¿no? Y se supone, entre comillas, que al hacer esto, debería empezar nuestro protocolo, identificar esta red y publicar al vecino. Pero para que eso ocurra, deben cumplirse ciertas condiciones. El protocolo de enrutamiento del router no va a publicar una red si no está configurada en alguna interfaz y la interfaz está activa, porque sabemos que las direcciones de red se calculan a través de la dirección IP, en este caso su máscara, haciendo una operación analógica binaria, se conoce como dirección de red directamente conectada, y eso ocurre solo cuando la interfaz está activa y tiene una IP gateway asignada, y a partir de eso se determina cuál es la red a la cual pertenece esa IP gateway en esta interfaz, y luego pasa a hacer el proceso de enrutamiento que este router lo está publicando. Pero esas condiciones no se cumplen. ¿Y cómo lo podemos ver? Para empezar, si vamos al router remoto, en este caso a pesar de que el comando se ha aplicado, no existe una notificación de esa red que está asociada al pool. Esta red no es de conocimiento de este router, pero se ha hecho el comando. ¿Y por qué no existe? Porque no está cumpliéndose esa condición. Y otra forma de verificar esta regla es ver si en el estado de las interfaces, si dentro de mis interfaces tengo el pool. Pues no queremos que el pool sea parte de la configuración de mis interfaces, sino que se utilice para el nateo, y por eso no existe. Entonces, ¿qué se puede hacer? Bueno, tomar una IP del rango de esta dirección de red y asociarla a una interfaz virtual, una loopback, por ejemplo, ¿no? Y de esa manera se va a cumplir la condición y el router entonces verá que tenemos una interfaz gateway asociada al pool y lo empezará a publicar, asumiendo que la dirección ya es parte de una red directamente conectada y cumple con la condición de que la interfaz está activa y tiene una IP gateway configurada. Hagamos eso. Podemos utilizar un montón de direcciones loopback. Vamos a usar solamente una. Automáticamente, como es virtual, se va a levantar, como pueden ver, la interfaz. Ponemos la dirección. ¿Qué dirección? Pues cualquier IP utilizable de este segmento. Por ejemplo, esto. En algunos casos, algunos autores prefieren usar la máscara /32, ¿no? Para garantizar que no forme parte en el caso que no forme parte del proceso de enrutamiento. Eso lo hacen cuando es el deseo, ¿no? En nuestro caso vamos a tomar la máscara, ¿no? Para que forme parte del enrutamiento, que sería /29, que es 248. Entonces tenemos habilitado una dirección gateway y una interfaz virtual. Y si ahora vemos el estado de mis interfaces, pues tenemos una interfaz loopback activa con una dirección IP gateway dentro del pool. Entonces por ende el router va a hacer el cálculo a partir de esta IP y su máscara
y va a determinar como una red directamente conectada a esa red, como pueden ver aquí. Entonces, al tener una red directamente conectada bajo las condiciones básicas, las dos condiciones, interfaz activa y IP gateway configurada, entonces el protocolo de enrutamiento ya va a empezar a notificar de esa red a sus vecinos, a estos dos, y a su vez eso se va a reenviar a este router. Entonces, después de un tiempo, 30 segundos más 30 segundos, son dos saltos, por eso en RIP la convergencia es lenta, porque es basada en tiempo, de vecino en vecino, pero ya tenemos al fin y al cabo el conocimiento de esa red. Entonces, para este router se puede decir que ha habido convergencia, porque ya conoce de las redes directamente conectadas, de las redes conectadas a sus vecinos, que son sus redes remotas para este router, y tiene visibilidad de, podría decir, o conoce de las redes de toda la topología, ¿no? Tanto las directamente conectadas como las remotas. Entonces, con eso casi hemos terminado, ¿no? Vamos a hacer la verificación. El mismo caso vamos a hacer aquí, vamos a verificar con el comando que estamos utilizando para verificar cómo andan el tema de la versión y las interfaces, ¿no? Entonces, como podemos ver, se trabaja en la versión de protocolo RIP, la versión 2, las redes que están involucradas, y bueno, aquí tenemos que poner en modo pasiva esa interfaz porque no nos interesa, ¿no? A pesar de que es una interfaz virtual, pues podemos seguir ese patrón de configuración y las direcciones de quién está aprendiendo, ¿no? Sí, por dónde está aprendiendo, y la distancia administrativa y las redes que está aprendiendo. Bien, entonces son sus vecinos gateway que está aprendiendo, hace qué tiempo y qué redes se ha aprendido y por dónde está publicando. Perdón, las redes que está por caso publicando, ¿no? Y la fuente donde está recibiendo. Vayamos a ver el archivo de configuración. Entonces, en la parte donde tenemos el tema de enrutamiento, no tenemos pasivas las interfaces, ¿no? Aunque en este caso vamos a poner como pasiva la FA01 y la FA00 que está al lado, pero al no haber hecho network de ninguna de estas, entonces no están formando parte del enrutamiento, ¿no? Pero lo vamos a hacer como buena práctica para garantizar, simplemente en el caso de que tal vez alguna de esas interfaces algún momento se involucre en el proceso de enrutamiento, pues tendría planificado o adelantado ese hecho, pero no aparece, fíjense, involucradas en el proceso. ¿Por qué? Porque no hicimos network de ninguna de las interfaces asociadas a sus IP, ¿no? Porque son interfaces asociadas a IP privadas, entonces no lo estamos tomando en cuenta. Pero vamos a prever simplemente ese hecho. Y bueno, también pues la loopback 0. Entonces volvemos a verificar y en este caso se va a poder ver, evidenciar claramente pues la loopback sí estaba siendo involucrada, pues sí ha sido descartada. Con eso ya tenemos aplicada, como nada estaba funcionando, ahora este router tiene la visión de esta red, entonces el proceso del NAT va a ser transparente, ¿no? La computadora va a usar NAT, dirección IP origen privada, llega al router NAT, la dirección IP origen es un miembro del pool, en este caso como es un PAT, va a ser una IP, una de las dos IPs del pool, más uno de los puertos asignados, y el router va a despachar por este lado la petición, va a conmutar, va a ir balanceando la carga para liberar y va a llegar a su destino. La respuesta va a ser apuntada a una de las IPs del pool.
y la condición es satisfactoria. Entonces veamos si funciona también el tema del NAT estático. Entonces si uno de estos hosts apuntamos en este caso a la IP asignada para el NAT estático, que en este caso era la primera, entonces tenemos acceso a la IP o a la página, en todo caso al servicio web de este servidor, ¿no? Y entonces el enrutamiento está funcionando. Podemos ver un poco en modo simulación para ver estos procesos. Primero veamos cómo está trabajando RIP. Entonces en modo simulación, en los filtros vamos a buscar utilizar RIP solamente para que no se cargue la visión de los protocolos en la simulación, la velocidad de simulación. Y bueno, observemos. Entonces hacemos play, va a haber un tiempo de actualización, ahí está, y empieza a intercambiar información de enrutamiento. Entonces cada uno a su tiempo va a empezar a actualizar, porque es un protocolo vector distancia. Se toma en cuenta máximo 15 saltos, cada 30 segundos se mandan actualizaciones en broadcast en la versión 1, en multicast en la versión 2, en la dirección 224.009, y en la versión NG para nueva generación o la versión para IPv6, igual en multicast, igual es obviamente sin clase, y la dirección multicast pues una dirección IPv6 FF 2.9, ¿no? Que es la que está asociada al tema de RIP-NG. Bien, lo mismo en el caso de los otros routers, van a recibir esa actualización, ellos van a empezar a intercambiar y la topología se convierte dentro de este esquema de routers en una actualización de enrutamiento dinámica. Tomando en cuenta, recalcando el punto, que esta topología no es ideal para RIP, ¿no? Cuando la topología es redundante, como en este caso, no es ideal para RIP, ¿no? Entonces, como han visto, por ejemplo, este está mandando, a pesar de que es una actualización de RIP con versión 2 sin clase, pues está notificando al final la clase, ¿no? Y se asume que este lado aquí pues es la barra 24. No, en este caso no involucra mucho porque tenemos solo una red, pero tuviéramos varias subredes, entonces y aquí varios routers, se convertiría como router frontera, en el cual estaría, por así decir, sumarizando por defecto eso, ¿no? Pero si es una conexión entre routers, parte de una misma empresa, no convendría eso, ¿no? Si no se quiere tal vez visibilidad para poder llegar. Por eso mucho depende del esquema y la visibilidad de la tabla de enrutamiento que se quiere tener en el otro router, ¿no? Bueno, se dice que en el caso de internet, o en el caso de una red de redes, que las tablas de enrutamiento de los routers sean lo más livianas posibles, y eso pues gracias a la sumarización, ¿no? Y el esquema jerárquico que se prepare dentro de las topologías. Vamos a volver a modo real. Bueno, ahí está reaccionando, es algo que ha estado pasándome con esas versiones, las dos últimas versiones que salieron de Packet 13, ¿no? Aunque dicen que la versión 7.2.2 no depende ya de Java y debería ser un poco más rápida. Bueno, esperemos que reaccione. Bien, volviendo al modo en tiempo real, vamos a revisar unos comandos que nos van a dar unos reportes. Por ejemplo, el tema de la traducción. Como bien dijimos, estamos usando NAT estático, PAT. Bueno, en este caso es parte del NAT. Entonces, si ahora en modo real, por ejemplo, generamos un tráfico de una VLAN que está siendo traducida y vemos la traducción. Entonces ahí está, ¿no? Entonces usamos el protocolo SMP, ahí está, ¿no? Entonces esta es parte del PAT y esta es parte del NAT estático. Entonces el proceso de NAT está siendo funcional. Entonces NAT ya funcionaba, ¿no?
Ahora vamos a ver un poquito más de si no tendríamos en la vida real un simulador donde nos muestre la funcionalidad que podemos hacer en los equipos. Es bueno utilizar los comandos de monitoreo, comandos debug. Por ejemplo, aquí vamos a hacer eso. El comando es debug y hay bastantes opciones, más aún en los equipos reales. Inclusive hay para NAT, ¿no? Entonces si ponemos IP, entonces inclusive hay para NAT bastante también, para varios protocolos. Routing exclusivamente, eventos de NAT. Vamos a enfocar en este caso en el protocolo que estamos hablando, ¿no? RIP. Y eso va a activar, pero una vez activado no olviden cuando terminen de monitorear desactivar, ¿no? Porque eso va a consumir procesos y obviamente también mensajes en la red y consume el ancho de banda. Entonces al hacer esto se activa, esperamos un tiempo, entonces vamos a ver nuestro router que realmente está enviando o el evento y el evento que está recibiendo. Aunque ya vimos, bueno, aquí observen, dice que está recibiendo actualizaciones de versión 2 de tal vecino por tal serial, ¿no? Y tales redes. En este caso este a 2 saltos. Eso es lo que está recibiendo. Y también como tenemos una, vamos a parar esto antes para no saturarnos. Entonces puedo ir negando el comando no debug hiperrip o no debug hold y pues va a parar todos los eventos incluyendo el que hemos activado. Entonces como tenemos una ruta redundante, esto es hacia el vecino de este lado y el otro de este vecino, ¿no? Lo que está recibiendo, obviamente como es una ruta redundante, por ambos vamos a recibir lo mismo, ¿no? Pero ¿qué es lo que está enviando? Esto nos interesa. Estamos enviando actualizaciones RIP2 multicast, ahí está la dirección por esa interfaz, ¿no? Y vemos abajo lo que se está enviando, ¿no? Que en la tabla, como dijimos en RIP, se hacen actualizaciones totales, se manda toda la tabla con las métricas correspondientes, ¿no? Y fíjense, aquí hay un problema, ¿no? Es el problema de RIP. Está enviando esto al vecino y el vecino ya lo conoce, pero bueno, le está enviando porque está enviando a este vecino que está conectado a este serial, que es esto, le está diciendo que conozca de esta, básicamente de la red 8, que es esta, ¿no? Le está enseñando esta en todo caso, sí, no, que están dos saltos, correcto, 1, 2, bien. Vamos aquí lo mismo, le envía por esta serial, dice que está conectada a esta IP, que le está enviando toda la tabla, ¿no? Le está enviando esta red y le está enviando esta red, ¿no? Que son desconocidas para este router vecino, y con eso podemos ir rastreando, ¿no? Y acá sí estamos terminando el demo. Nuevamente vemos el comando. Automáticamente está habilitada la autosumarización, dice. Entonces, ¿cuál sería, por ejemplo, para terminar el efecto, solo como ejemplo, de no trabajar con autosumarización? Y eso lo vamos a hacer. Router RIP, el comando es no autosummary porque automáticamente es el comando autosummary en las opciones, como pueden ver, y otros comandos que lo vamos a ir comentando en otros videos. Entonces vamos a deshabilitar lo que está por defecto corriendo. Entonces lo que está enviando, como vimos en el debugging, es de forma sumarizada automáticamente la red, y es por eso que el otro lo recibe, ¿no? Entonces si forzamos un poco para limpiar las tablas de routamiento, vamos a clear hiperroot todo, la entrada, tanto en este router, y lo vamos a hacer en los demás routers, en este caso aquí igual, para que la entrada es obligar, porque como RIP cada 30 segundos, entonces con esto vamos a forzar más rápidamente, y de esa manera vamos a estar viendo el cambio que hemos hecho. ¿En qué afecta este cambio? Veamos. Quitar la autosumarización.
solo como ejemplo en ese router. Entonces, bueno, si observamos ahora la tabla de rutamiento con comandos, vamos obligados a reconstruir. Bueno, ha habido una actualización, intercambio de 30 más 30 segundos por cada vecino, ¿no? Eso es lo que estamos aprendiendo del vecino. No ha cambiado. Vamos a ver aquí ahora show IP root, y hay un detallito. Fíjense el tema de la actualización. Entonces aquí tenemos ahora ya una visión más clara, ¿no? Ya no es /24, porque está enseñando esa información, está aprendiendo esa información de su vecina, ¿no? Porque hemos quitado la autosumarización, ¿no? Que es la 289, esta red, ¿no? Y aquí veamos el router. Vamos a borrar y vamos a ir viendo cómo se va armando. Bueno, ahora solo aparecen las directamente conectadas. Va a haber un tiempo de actualización y van a empezar a aparecer justamente las redes. Esperamos eso. Mientras va cargando o va intercambiando, observemos que en este router se mantiene el tema de la autosumarización por defecto. Está con efecto. Entonces va a tomar en cuenta por defecto, ¿no?, las redes que va a publicar. En este caso estas dos, ¿no? Asúmela con clase. Lo que no está ocurriendo en lo que este router está publicando. Entonces aquí, si nos fijamos, entonces este router ha aprendido de ese vecino esto, ¿no? Y aquí hay un tema que se complica, ¿no? Tenemos, dice, de la 289 que está directamente conectada, sabemos aquí, ¿no? Pero porque RIP justamente no es estable en topologías redundantes, dice que alguien a 4 saltos, ¿por dónde? Por la 10.10.2, 10.10.2, 10.10.6, estos vecinos le están avisando cómo llegar a esta red que esto conoce. Entonces ahí se va generando un bucle, ¿no? Y es la dificultad a la cual se enfrenta RIP cuando las topologías son así de redundantes, a pesar de que está directamente conectada. Entonces hay mecanismos como el horizonte dividido, ¿no?, que va a evitar que lo que el router notifique, ¿sí?, no sea reemplazado por información de rutamiento menos eficiente. Fíjense, 4 saltos directamente conectada a lo que el router ya conoce, ¿no? Entonces no va a esperar que alguien le enseñe lo que el router sabe o lo que el router está enseñando, por así decirlo, ¿no? Y dice que aquí están dos redes conectadas a partir de esta, ¿no? Y ese es el problema con RIP, ¿no? Y hay que tener mucho cuidado en el esquema, ¿no?, que se tiene. Entonces eso es por el tema del tiempo, ¿no? Entonces alguno de esos routers, ¿no?, ha tenido un tiempo en el que no se le ha notificado de ese cambio, ¿no? Entonces si vemos nuevamente el debug, aunque en el debug vamos a ver que el router ahora va a notificar de esa subred, ¿no? Pero lo que el otro router conoce por un tiempo no ha sido actualizado. Entonces eso es lo que ocurre, ¿no? Si vemos en la... Y fíjense cómo se va complicando
el bucle, cómo va saltando, ¿no? Y cómo va generándose el bucle, ¿no? 16 saltos y bueno, paramos esto para analizar. Es un claro ejemplo de los bucles de enrutamiento que se generan, ¿no? Por el tema de que el RIP es un protocolo de enrutamiento bastante lento en convergencia y es basado en tiempo, ¿no? Por eso justamente es lento y no es ideal para topologías complejas o redundantes, pues su algoritmo es vector distancia y conoce a través de su vecino y este está enviando la subred, ¿no? Entonces había que reiniciar el proceso de enrutamiento para que los routers actualicen, ¿no? En sus tablas y demás. Entonces ese es el detalle. Bueno, con esto hemos terminado. Hemos visto inclusive de paso un ejemplo de un bucle de enrutamiento y eso se va haciendo algo vicioso, ¿no? Entonces va aumentando los saltos. Cómo es que a tantos saltos tenemos, ¿no? A tantos saltos tenemos, ¿no? Obviamente después de un tiempo, confíense, es posible down, dice, ¿no? Entonces hay un tiempo de espera, es posible que haya desaparecido, ¿no? Entonces el router se va a estabilizar poco a poco, pero mientras se estabiliza el router o la tabla de enrutamiento del router, ¿qué pasa? ¿Cuántos paquetes han muerto? ¿No? Entonces, fíjense que 16 saltos ya está envenenado, ¿no? Porque recuerdan que RIP solo soporta 15 saltos y en el debugging vimos que ya habían en el bucle ya había saltado o buscado 16 y eso ya había que envenenar esa ruta, ¿no? Entonces es un ejemplo donde muestran que lo peligroso que son no usar el protocolo de enrutamiento adecuado de acuerdo a la topología, porque RIP sería para bus o una estrella bien pequeña. Muchas gracias por su atención, con esto hemos terminado.